Eh, ¿Comienzo? Bueno, primero que todo, darle la bienvenida a todos, todas y todes. Eh, Vamos a realizar, bueno, no vamos a realizar, pero tenemos pensado organizar, estábamos pensando organizar, perdón, estas jornadas todos los jueves. Este jueves el taller pretende abordar la violencia digital en el espacio educativo. Para esto se ha invitado a la compañera Karen Vergara de la ONG Amaranta. Bueno, Náyade va a presentar a Karen y nada, contarles, como les decía Náyade hace un ratito atrás, que este taller va a ser grabado, luego lo vamos a subir a las redes sociales de Red, va a estar principalmente en YouTube para que lo puedan revisar las personas que no se pueden conectar. Así que eso, los dejo con mi compañera Náyade. Hola, bienvenidas a todos. Estamos con Karen Vergara Sánchez. Ella es periodista y tiene un magíster en estudios de género y cultura, mención humanidades, de la Universidad de Chile. Es directora de incidencia en ONG Amaranta, como comentaba mi compañera, es un espacio feminista del sur de Chile y se dedica a investigar y realizar estudios en el área de violencia de género, tecnología y cultura. Es integrante de la colectiva feminista latinoamericana Ciberseguras y fundadora de colectiva Mecha, un espacio chileno-mexicano que trabaja e investiga en torno a sexualidad, placer e internet. Ha realizado clases y talleres participativos tanto en Chile como en el resto de Latinoamérica y hoy nos hablará sobre violencia digital de género y cómo reflexionar en torno a feminismo y nuevas tecnologías. Así que le damos la bienvenida a Karen y le agradecemos este tiempo que nos da para hacer este taller. Así que bienvenida Karen y muchas gracias. Gracias, gracias por esa introducción también. Estoy muy feliz de estar con todas y todos aquí presentes. Me acompaña aquí también mi ayudante Petrita, eh, que va a estar aquí de repente en los controles y se va a escuchar de repente reclamar un poquito. Así que gracias, yo tenía muchos deseos de interactuar y de crear alguna alianza con Red hace rato. También admiro mucho lo que hacen y precisamente me queda muy, muy en la cabeza una frase que usualmente he leído en marchas y en encuentros, que es "la profe te cree", y que también me atraviesa mucho al entender que niños, niñas y adolescentes pasan gran parte de su tiempo en la escuela, y cómo también la figura de la escuela, del maestro y de la maestra también fue desdibujándose un poco en el periodo de la pandemia, donde además nos enfrentamos a otros tipos de violencia y a otros tipos de contacto, ¿cierto? A través de lo digital, también siendo un poco arrojadas y arrojados, ¿cierto? A este mundo, no siempre consintiéndolo en el fondo, de un día para otro tuvimos que pasar a hacer todo digital, y obviamente eso también acarreó ciertas consecuencias. Lo que les traigo hoy día para que conversemos y reflexionemos es precisamente un taller que hacemos usualmente con mi compañera Cecilia Ananías, que también es parte de ONG Amaranta. Les cuento ahí un poquito también. Amaranta es una ONG que nace en la región del Biobío. Somos mujeres y una compañera no binaria que trabajamos precisamente investigando en torno a violencia de género, trabajo, feminismos y tecnología. Y en este caso yo soy la única que vive acá en Santiago por ahora, y me dedico específicamente a la violencia de género, cultura y tecnología. Así que esta presentación también busca hacer un cruce entre estos temas y específicamente sobre la violencia de género en Internet, que es el tema que también me concentra en el último tiempo. Bueno, ahí les contaba un poquito, ¿cierto?, de lo que hacemos, en torno a lo que activamos: memoria, sexualidad, cultura, migración, con una perspectiva de derechos humanos y de género. Y una de nuestras líneas más importantes es la creación de proyectos, la articulación y contención primaria en torno a la violencia digital de género. Hemos tratado también de hacer una especie de híbrido entre academia y calle. En ese sentido, hemos investigado de manera científica ciertos fenómenos asociados a la violencia digital y a la violencia de género en distintos espacios, pero más que nada buscando poder, por un lado, posicionarla con algo que siempre nos piden, ciertas cifras, datos, estudios, como para poder reconocer que existe esa realidad, pero por otro lado llevando todo este trabajo también a la calle y llevándolo a todos los espacios. Así que
esa es también la idea de Amaranta y un espacio que está en formación constante. Dentro de eso quería instalar un primer tema, algo que para nosotras es muy fundamental, y que son los pactos a la hora de hacer talleres o hacer encuentros virtuales. Dentro de eso, les pido que ojalá no hayan pantallazos a los o las participantes de esta actividad, que si hacemos algo siempre sea con el consentimiento de todas y de todes, y que los discursos de odio no están permitidos en esta sesión, que creo que es algo fundamental y creo que acá no va a pasar, pero también siempre es necesario tratar de posicionarlo también como algo político, ¿cierto? Y bueno, ¿qué es violencia digital? La violencia digital es cualquier acto de violencia cometido, agravado o incitado a través de las tecnologías de la información y comunicación, y se puede manifestar mediante una plataforma o medio digital. En la actualidad, por ejemplo, la gran parte de las conexiones a Internet en Chile son a través de los teléfonos móviles. Entonces los teléfonos móviles ahora ya incluso han superado a los computadores respecto a plataformas y también dispositivos y a través de los cuales se puede ejercer violencia digital. La violencia digital además incluye agresiones en mensajerías, correo electrónico, aplicaciones móviles, redes sociales, foros, entre otros. Y esta forma de violencia no afecta de la misma forma a todas las personas en Internet. Y por eso también nosotras nos dedicamos a articular e investigar en torno a ello. ¿Por qué nosotras usamos usualmente el término de violencia de género en Internet? Porque encontramos que términos como el ciberbullying o el ciberacoso son despolitizados respecto a esta realidad que afecta especialmente a mujeres, disidencias, niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, hasta el año 2019 se contabilizaban las denuncias de ciberacoso escolar solo, ¿cierto?, bajo algunos conceptos como ciberbullying, lo que no permitía abordar los casos en su profundidad. Por ejemplo, que gran parte de los ataques iban dirigidos hacia niñas y tenían que ver con su sexualidad y la relación con su cuerpo. Entonces, también nos parece interesante poder ir abordando estos temas, ponerles nombre y por sobre todo castellanizarlos. Nosotros hemos dado una batalla súper dura al respecto, tratando de acercar y eliminar todas las brechas posibles de acceso a información sobre este tipo de temas. Y la barrera del idioma es una barrera grande a la hora de posicionarlo, a la hora de denunciar. Gran parte de los formularios de las plataformas todavía siguen en inglés, entonces también para nosotras es una posición, como ya les decía hace un rato, también política respecto a este tema y de acuerdo a cómo lo abordamos. Dentro de eso se habla usualmente en los medios de comunicación y en otros lados que la violencia de género es una especie de violencia nueva, ¿cierto? Que llega a acaparar o ocupar un nuevo espacio dentro de todos los otros tipos de violencia que existen. Sin embargo, nosotras tenemos una posición distinta. Nosotras entendemos que la violencia de género en Internet es más bien un continuo de otras violencias que ya conocemos, como la física y la psicológica. En el fondo, el dispositivo digital ahora lo que nos transmite es la facilidad de poder ejercerlo desde cualquier parte. O sea, no necesitas, por ejemplo, puedes tener una orden de alejamiento y eso no te impide, ¿cierto?, acosar o encontrar a una persona en Internet. Entonces, para nosotras también, más que un tipo de violencia nuevo, es un vehículo, ¿cierto?, a través del cual otras violencias que ya existen se siguen manifestando. Y lo peor de todo es que además es una mezcla de ambas, porque en Internet tú puedes describir cómo vas a atacar violentamente a alguien, lo que tiene que ver muchas veces con violencia física, pero también puedes causar grandes efectos también a nivel psicológico. Entonces es una mezcla de ambas violencias. A todo esto, si quieren comentar en el chat, si quieren preguntar algo, por favor háganlo, porque la sesión también la idea es que sea súper libre al respecto. Y bueno, dentro de eso ahí tenemos una cita de la Fundación Carisma, que es una organización que también admiramos mucho, que está en Colombia, que habla precisamente de que la intimidación y la violencia de género en Internet no cae en las ideas o los argumentos, sino más bien en el hecho de quien los dice. En este caso, si es una mujer, una disidencia, un niño, niña o adolescente, ¿cierto? Quien se expresa y opina públicamente o tiene una existencia digital. Dentro de eso igual me gustaría hacerles una primera pregunta como para partir también. Si me pueden contar en el chat
¿qué es lo bueno de Internet para ustedes? ¿Qué es lo que les gusta de Internet, por ejemplo? Usen el chat, puede ser cortito ahí, pueden ir escribiendo, yo voy a ir leyendo. A mí, por ejemplo, lo que me gusta de Internet es, por ejemplo, estar con ustedes hoy día. Tiene que ver con, ¿cierto?, la capacidad de derribar fronteras, de poder encontrarnos con compañeras en otros países, de articularnos, etcétera. Sin embargo, no sé, por ejemplo, por qué les gusta a ustedes. También me gusta ver, no sé, memes de gatitos, escuchar música, acceder a música que antes no podría haber accedido de otro modo. Por acá dicen el acceso a la información, conectividad con otras personas, con otras, otros y otros, aprender. En lo personal, lo que me gusta de Internet es el acceso a información, tener charlas y buscar recetas de comida. Uy, sí, a mí también me ha salvado un montón para el tema de recetas de comida. Entonces, claro, podemos pensar, ¿cierto?, en lo positivo, en lo que nos gusta de Internet, pero por otro lado, cuando pensamos en lo malo de Internet, bueno, y ahí dice Elizabeth, rapidez, ¿cierto? Sí, además es una forma muy rápida de comunicarse e interactuar y acceder a información que antes nos habría costado mucho tiempo recabar. Ahora, cuando pensamos en lo malo de Internet, ¿qué es lo que no nos gusta de Internet? A mí me está pasando desde hace algún tiempo, bueno, desde que volví a la presencialidad, que ya no quiero casi nada digital. Me cuesta mucho volver a tener una videollamada, por ejemplo, respecto a una reunión de trabajo. Como que estoy en una especie de fatiga de las tecnologías, que es súper normal y de hecho, bueno, obviamente le pusieron un nombre en inglés que se llama burnout, pero en el fondo es una fatiga de estrés por pantallas, porque además cuando estamos usando internet, cuando estamos usando dispositivos con cámara, estamos tan preocupados de la expresión facial y del contacto constante que se pierden muchos matices a la hora de, por ejemplo, una interacción persona a persona. Por acá, bueno, leo que las redes sociales dan ansiedad, el anonimato me preocupa, los bots, cuentas falsas y el anonimato, la exposición, me asusta la dependencia que uno genera al Internet, el uso de mis datos, deshumanizar las relaciones humanas y sociales, la durabilidad de la información que se sube. Acá lo que me gusta de Internet es que ha permitido ciertos grupos de ideas puedan visibilizarse y se cuestionan los medios de comunicación tradicionales, pero por otro lado, claro, lo que no les gusta es la desinformación. Damaris dice que es un vicio, que muchas veces no permite desarrollarse socialmente cara a cara, o la concentración en el caso de las clases en aula, totalmente. Y proyectar en ideales de perfiles o estilos de vida, sí, ¿cierto? Muchas veces, y sobre todo creo que en pandemia, hubo un afán de hacer el pan más perfecto, de aprender a tocar un instrumento, de hacer mil cosas a la vez porque tenías que aprovechar la pandemia y no estar echada sin hacer nada. Como era también la sensación de temor que teníamos, ¿cierto? Hace algún tiempo con el encierro. Lamentablemente Internet, claro, también fomenta todo este tipo de actitudes. Acá hay una que se repitió bastante que tiene que ver con el anonimato, y el anonimato tiene dos caras. Por un lado, el anonimato ha sido una herramienta que históricamente le ha permitido a disidencias, por ejemplo, habitar lo digital, alzar una voz, manifestarse de distintas formas, sin miedo a que les expongan o a que les violenten. Sin embargo, por otro lado, también el anonimato ha generado hordas de personas odiantes, personas que precisamente promueven los discursos de odio, etc. El tema del anonimato también es súper potente porque entre organizaciones que abordamos derechos digitales y protección de datos y privacidad, el anonimato es una de las herramientas que más defendemos. Y por lo mismo es muy difícil abordarla desde el punto de vista de la violencia. Creo que es un debate súper potente porque además cada proyecto de ley o cada espacio que en el fondo se aborda para conversar sobre violencia digital también se centra en el anonimato y es una conversación difícil. Me encantaría, de hecho, después a lo mejor podríamos tener un debate respecto al tema del anonimato, porque también el anonimato nos protege. Entonces, en el fondo es un problema y es un tema en el fondo de dos caras. Por acá, profesora Cristina dice, vemos y recibimos información que responde a un algoritmo, no existe una real convivencia, ya que veo solo lo que me gusta o me comunico con seres que piensan igual.
es importante usar el criterio y practicar la conversación con quienes son distintos en cuanto a valores y hábitos. Claro, muy cierto, la ilusión, ese círculo de conformidad. Así es, todas, todos y todas estaban en lo correcto, ¿cierto? Comentándome también sus experiencias positivas y negativas con Internet. Y eso es parte también de lo que nos concentra y lo que nos mueve en estos momentos, ¿cierto? Conversar sobre este tema. Ahora, cuando hablamos de la violencia de género digital, también hablamos de un tipo de violencia que se puede vivir como algo íntimo y, en este caso, bajo la sospecha de conocer al agresor, a la agresora o a los agresores, sabiendo que se ejerce una voz pública que genera detractores, en este caso comunicadoras, activistas, disidencias. También se puede dar en un contexto de subordinación por parte de algún jefe, de una jefa, de una persona que está en una posición de superioridad frente a uno o una, y también en vínculos sexoafectivos, en este caso ya sean vigentes, ¿cierto? O que hayan concluido. La violencia digital, y en este caso la violencia digital de género, se puede vivir en todos esos aspectos, y para nosotras ha sido muy fundamental también develar lo que ocurre con la violencia de género en Internet, en el pololeo, que también es algo que se está dando frecuentemente, que se está dando también en la comunidad escolar, en la comunidad adolescente. Nos ha tocado hacer talleres respecto a eso mismo, por ejemplo, de parejas que se comparten su ubicación en todo momento, que incluso tienen software o programas instalados en sus teléfonos para poder geolocalizarse en todo momento. También respecto a los permisos, comillas acá, ¿cierto?, que se dan las parejas para seguir o no seguir a ciertas personas en este espacio, y toda la violencia que se puede hacer a través de estas mismas plataformas posteriormente cuando termina una relación. En este caso el chantaje, la difusión de fotografías íntimas, la creación de perfiles falsos, entre otros. Ahora, cuando hablamos de tipos de violencia digital, bueno, y acá Paloma dice, o se comparten las claves, exactamente. Nosotros hemos llevado ahí una batalla bien grande con el tema de que dar las claves no es amor. Parece ser cierto la nueva prueba de amor en estos tiempos, el tema de compartirse las claves de redes sociales, y en el fondo esta idea de que no debe existir secretos entre las parejas, lo cual también lo encuentro muy, muy fuerte, y el tema de precisamente subir fotos. Ahora, cuando hablamos de tipos de violencia de género digital, vamos, ¿cierto?, en un continuo que va desde insultos, amenazas, acechos, difusión de fotos, de fotografías íntimas, envío de contenido sexualmente agresivo, control de cuentas o dispositivos, exposición de datos sensibles, coerción, entre otros. Y dentro de eso, bueno, la violencia digital perpetúa el acecho, como lo decía hace un rato, como es un vehículo, ¿cierto?, de otros tipos de violencia, en el fondo permite, ¿cierto?, transmitir esta sensación de que te estoy observando en todo momento. Y eso es lo que pasa con la violencia digital en general. Es esa sensación de que la persona, el agresor, la agresora, los agresores, no te van a abandonar en ningún momento. Es como una sensación de omnipresencia, ¿cierto? Están ahí siempre. Ahora, como les decía hace un rato, a nosotros también nos ha interesado mucho investigar sobre esto con cifras, en el fondo, levantando estos datos a nivel nacional y tratando también de exigir políticas públicas al respecto. Estamos súper contentas porque nuestra norma respecto a una vida libre de violencia digital fue aprobada en la convención, está en el borrador ahora, e incluye también una serie de apartados donde también el Estado se tiene que garantizar que exista la información adecuada sobre la alfabetización digital, y por otro lado también de contener y de generar estrategias para que este tipo de violencias no sigan ocurriendo. Dentro de eso también hay un proyecto de ley que trabajamos entre varias colectivas feministas y colectivas que abordan temas de derechos digitales, respecto a un proyecto de ley que se trabajó con Maite Orsini y otra bancada de diputados y diputadas respecto a una ley que también sanciona, ¿cierto?, la violencia en espacios digitales. Lamentablemente en esos temas hemos quedado muy atrás como país, en todo lo que tiene que ver con ciberseguridad, protección de datos y en este caso violencia en espacios digitales. Así que también ahí creamos un proyecto de ley que se va a discutir, espero que dentro de pronto,
han expuesto varias colectivas y varias agrupaciones respecto a este tema, así que ahí también tenemos harta fuerza de que este año, ¿cierto? Harta fe que este año se pueda abordar, principalmente porque hacen falta estrategias para poder contenerla, más allá de un ámbito o de un sentido punitivista, que de hecho creo que a nosotras por lo menos no nos representa respecto a lo que hacemos y lo que promovemos, sí nos interesa de que este tipo de violencia se posicione como algo que existe, que es real, que ocurre, que no se debe minimizar, y es parte también del lema de nuestra campaña que lanzamos a finales del año pasado, que se llama Digital es Real. Se las voy a mostrar ahí al final. Y bueno, dentro de las cifras e informes tenemos el informe Chile y la violencia de género en Internet, que lo hicimos en el marco del proyecto Aurora, que se los puedo enviar después, que ahora no lo voy a mostrar porque estamos como justas de tiempo. Quizás vamos a comentar algunas cifras, que esto fue el año 2020, que entre abril y junio de 2020 encuestamos a mujeres de todo el país, en pandemia precisamente, para investigar cuán expuestas estaban a la violencia digital, caracterizar los principales ataques y recoger sus estrategias de autodefensa. Lo que nosotras promovemos también en Amaranta es la primera contención, en este caso, que hacen también víctimas y su entorno para poder contener este tipo de situaciones y salir adelante. En este caso como sobrevivientes, ¿cierto? Respecto a eso, bueno, tuvimos cifras bien dispares, porque nos ocurrió que al hacer las preguntas al inicio, si había sufrido violencia en Internet, hartas mujeres dijeron que no lo habían vivido, en este caso un 31,7%. Sin embargo, la encuesta estaba hecha de tal modo que a medida que ibas respondiendo las preguntas, te dabas cuenta que existen muchos tipos de violencia digital. Entonces, al final volvemos a hacer esta pregunta y la cifra sube de un 62% de mujeres que habían dicho que habían vivido violencia en estos espacios a un 73,8%. En el fondo nos damos cuenta que también el tema de la brecha del acceso a la información y a lo que constituye y no constituye violencia, también no había permitido que algunas mujeres le pusieran nombre a lo que habían enfrentado en su momento. En este estudio, lo que más encontramos fueron casos de violencia verbal, en este caso, cierto, posteos muy agresivos, mensajes, entre otros, hostigamiento y acoso, envío de imágenes de penes sin consentimiento, que en inglés también tiene un nombre, obviamente, se llaman dick pics, difamación, amenazas y pérdida de cuenta o acceso no consentido. Usualmente los ataques provenían de anónimos o perfiles falsos, seguidos por ataques de parejas y exparejas. Ahí después les voy a dejar los links a los estudios para que los puedan revisar. Y bueno, como les decía hace un rato, la violencia de género digital tiene consecuencias físicas. De hecho, cuando buscamos caracterizar las consecuencias de esta violencia, nos damos cuenta que afecta a nivel emocional, a nivel de la autoestima y la relación con el cuerpo. Las mujeres se sintieron vigiladas e inseguras, enfrentaron problemas psicológicos, aislamiento y también problemas de salud física, en este caso muy asociadas al sufrimiento psíquico y al malestar crónico, como por ejemplo fibromialgia, entre otro tipo de malestares de tipo permanente y que precisamente afectan el sistema nervioso. También en el año 2020, pero ya finalizando, hicimos otro estudio en conjunto con ONU Mujeres, que fue violencia digital en este caso, y la relación con la autoestima de niñas y adolescentes. Esto se publicó a finales del año 2020, también buscaba generar una primera aproximación durante la pandemia, y se presentó en noviembre del 2020 junto a la Defensora de la Niñez y un panel ahí bien grande de organizaciones que abordan estos temas. En este estudio lo que más nos interesaba era conocer la percepción de riesgos y seguridad, ¿cierto?, de niñas y adolescentes, analizar las experiencias de violencia que habían vivido y su relación con la autoestima y las experiencias digitales en contexto COVID-19. Encuestamos a más de 1.000 niños, niñas y adolescentes de la región del Biobío, Metropolitana y Antofagasta, tanto de colegios particulares, subvencionados y públicos. Dentro de eso, los principales espacios donde han vivido violencia digital las niñas y adolescentes ha sido en Instagram, WhatsApp y foros usualmente asociados a videojuegos.
Dentro de eso las cifras son súper potentes, porque, por ejemplo, alguien me ha enviado fotografías de genitales sin haberlas solicitado. Un 35% de las niñas ya lo había sufrido entre los 12 y 14 años, y la cifra se extiende a un 51% entre 15 y 18. Al respecto, niños, en este caso, y adolescentes solo lo han vivido entre un 3 y un 17%. Ambos, tanto niños y niñas, lo recibieron por parte de sujetos. Ahora, por ejemplo, respecto a si alguien les escribió para hacerles peticiones de tipo sexual o pedirle fotografías íntimas sin querer hacerlo, un 32% de las niñas entre 12 y 14 años reconoció que alguien les había escrito insistentemente para solicitarles, ¿cierto?, o hacerles peticiones de tipo sexual. La cifra se eleva a un 47% entre adolescentes, y la cifra sigue siendo mucho más baja, ¿cierto?, en los niños. Esta pregunta era bien interesante respecto a qué hicieron, ¿cierto?, frente a este tipo de situaciones. Respecto a esto nos damos cuenta que buscaron apoyo técnico, buscaron apoyo en profesores o equipo técnico de sus establecimientos educacionales, un 7% de las mujeres, un 1% de los hombres. La gran mayoría decidió no hacer nada. Y otro gran porcentaje prefirió apoyarse en sus amigos y amigas. Respondieron, en este caso los hombres duplican más la cifra, que tiene que ver con respondieron o agredieron de vuelta a quienes les atacaron. Y gran parte de las niñas y adolescentes en este caso cambió la configuración de sus cuentas públicas a privadas. Lamentablemente esto no tiene mayores repercusiones, y recuerdo de hecho una frase que ocurrió cuando se denunció el caso Nido, que era un foro, ¿cierto?, machista que publicaba información y datos de mujeres y adolescentes chilenas, y que bueno, ha seguido replicándose pero en otros espacios. Hace poco salió un grupo de Telegram en La Serena también que publicaba precisamente datos personales e información respecto a mujeres, niñas y adolescentes. Y cuando nosotras llevábamos visibilizando mucho tiempo ese caso, la ministra de la Mujer de ese entonces, Isabel Pla, llamó a que las mujeres y las adolescentes pusieran sus cuentas privadas, como para que en el fondo no pudieran extraerles información. Y en el fondo eso es no hacerse cargo de nada, es como volver a decir, oye, usa la falda más larga, oye, no salgas de noche, oye, no camines sola, etcétera. Porque además gran parte de las personas que facilitaban este tipo de información y de fotografías eran personas de nuestro entorno cercano. Entonces, lamentablemente, este tipo de consejos, de acciones, no abordan el problema de fondo. Ahora, cuando hablamos de qué sintieron, volvemos un poco a lo que vimos, ¿cierto?, con este estudio que hicimos en mujeres adultas, y tiene que ver con sentir rabia, asco, tristeza, risa nerviosa, miedo, ansiedad. La gran mayoría también se sintió vulnerable, sintió vergüenza, se sintió culpable. Y por sobre todo, una de las cifras más alarmantes, una de cada 10 niñas que vivió algún tipo de violencia digital pensó en hacerse daño a sí misma, lo cual también nos levanta la necesidad, ¿cierto?, de abordar este tema desde todos los espacios. Cuando hablamos de autoestima y violencia digital, obviamente que también van muy ligadas. Un 28% de las niñas y adolescentes indicó que sintió que este tipo de violencia afectó su autoestima directamente. Y claro, lamentablemente la violencia digital precisamente hace énfasis en el cuerpo, hace énfasis en la sexualidad, en la expresión de género. Muchas veces además el tipo de violencia es mucho más fuerte y mucho más específico, obviamente cuando viene de alguien del entorno cercano, alguien que te conoce, que sabe, ¿cierto?, cuáles son en el fondo tus puntos más vulnerables. Y ahí nos lleva a un tema importante que aparece en este estudio y que nosotros también lo hemos compartido, no tan solo acá en Chile, sino con compañeras de México, de Guatemala, de Honduras, de Perú, de Colombia, de Brasil, de Argentina, con la que hemos estado trabajando también articuladas. Y es que a las adolescentes les cuesta poder verbalizar lo ocurrido, por el miedo al qué dirán, a que las enjuicien, las mismas amistades y familias fomentan la culpa,
En otros casos, los centros educativos o el personal docente, al desconocer la existencia de medidas y protocolos de actuación y ante la falta de empatía, revictimizan, suspenden a la víctima o incluso la confrontan con sus agresores, que es algo que pasó, ¿cierto?, hace poquito. De hecho, vimos un caso en Talcahuano. También existe una decepción por el nulo acceso a justicia y en este caso a reparación. Es importante este punto porque gran parte de las niñas, niños y adolescentes que viven violencia digital tienen mucho miedo de contarlo por el qué dirán, pero por sobre todo por este juicio previo. Es como, ¿por qué subiste esto? ¿Por qué te hiciste una cuenta en esta plataforma? En el fondo te lo buscaste o te castiga, sin tener en cuenta que en este caso aspectos como la escucha activa, como la empatía, podrían contener mucho mejor a la espera de ayuda más profesional. Yari dice acá, sí les cuesta, aparte las políticas públicas no definen lineamientos con adolescentes y solo queda a criterio de que si los padres toman medidas o no les creen. Sí, y además, por ejemplo, para nosotras que posicionamos el tema, también ha sido muy difícil poder entrar a ciertas áreas porque o los padres se oponen, está esta idea de con mis hijos no te metas, entonces también hablar, por ejemplo, de violencia de género en Internet o de hablar de sexualidad o de otros temas, se vuelve bastante complejo. Y es difícil porque además estamos hablando de un periodo de pandemia donde gran parte también de la exploración sexual pasó por la tecnología y no nos podemos hacer, ¿cierto?, como que eso no ocurrió, como que no está pasando. En respecto a eso, con varias compañeras hemos levantado información al respecto también. Se los voy a dejar acá en el chat, algo que mencionaron hace un ratito, que es Colectiva Mecha, que de hecho fue un espacio que armamos con una compañera mexicana, donde precisamente abordamos todo lo que tiene que ver con exploración de la sexualidad en las nuevas tecnologías, qué pasa, por ejemplo, cuando difundo una fotografía íntima, cómo hacer que, por ejemplo, nadie me pueda identificar a través de esa información, etc. También tratando de posicionarlo, como les decía hace un rato, desde un punto de vista no enjuiciante, sino desde la contención, desde la comprensión y desde el apoyo. Y dentro de eso nosotras, bueno, tenemos una línea de apoyo donde entregamos algunos consejos, recomendaciones y también donde tratamos de contener los casos más fuertes y derivarlos con otras compañeras y otras colectivas que están abordando estos temas. Y se los voy a dejar acá también, que se llama voces@amarantas.org. Nosotras ahí compartimos, nos escriben y nosotras les entregamos información, recomendaciones, primeros auxilios básicos digitales, ¿cierto? ¿Qué hacer en caso de vivir esta violencia? ¿O qué pasa si le pasó a tu amiga o a tu hija o a alguien que tú conoces? ¿O quieres posicionar el tema, por ejemplo, con los apoderados del colegio donde estás, etcétera? Ahí nosotras también respondemos, entregamos recomendaciones, acompañamiento, y dentro de eso, y dentro de los años que hemos llevado dando esta contención, que es, no sé, la ONG surgió en 2018, a pesar de que veníamos trabajando con Cecilia en estos temas, llevábamos investigando como desde el 2013 por ahí, que fue cuando hicimos nuestra tesis de pregrado. Sin embargo, la línea y toda esta línea de investigación ya más formal la logramos armar a finales del 2019, en pleno estallido, gracias a un fondo internacional, porque además en Chile no hay fondos que estén dedicados a abordar tecnologías, pero desde las ciencias sociales. Es complejo abordarlas desde las ciencias sociales o desde las humanidades. En este caso, la gran parte de los proyectos van, ¿cierto?, a carreras tipo STEM, que en este caso, claro, fomentan la ciencia y la tecnología, pero que no abordan estas temáticas que están mucho más ligadas, ¿cierto?, a cómo habitamos el espacio digital. Entonces, claro, ahí también Yari lo complementa, ¿cierto? Hablar de género, violencia, discriminación genera mucha resistencia en la población y es impactante cómo no dejan hablar sobre esto en los establecimientos educacionales. Es como que según ellos, si no lo hablan, no pasa. Absolutamente. De hecho, nos ha pasado que estudiantes a veces nos contactan para que hagamos estas charlas. También nos ha pasado que hay apoderados y apoderadas que se organizan y nos piden este contenido por su cuenta, porque hay resistencia de otros grupos, etc. Y ahí también hemos tenido experiencias bien positivas. Recuerdo el año
el año antepasado, el 2020 de hecho, que hicimos incluso unos acompañamientos ahí a unas escuelas dominicales que estaban ligadas a una institución religiosa, precisamente porque las mujeres que estaban liderando ese proyecto nos contaban que llegaban muchos niños, niñas y adolescentes con dudas respecto a la tecnología, a violencias, etcétera. Entonces, también ahí, por un lado, sí hay un espacio de resistencia súper grande a estos temas, pero por otro lado también hay personas que quieren tomar esta parte activa en este sentido como un agente de cambio, un agente de cambio que en el fondo permita abordar estos temas y darles una bajada en las comunidades específicas. Así que ahí también hemos desarrollado una labor bien de guerrilla, pegamos cosas en las paredes, tenemos ahí unos códigos QR que si tú los escaneas puedes acceder a los kits de primeros auxilios digitales, hemos hecho algunos murales también ahí acompañadas de Valeria, que es nuestra compañera artista visual, que nos apoya también en esta campaña. Y dentro de eso, los pilares del acompañamiento feminista que sostenemos tienen que ver con la contención, lo principal, o sea, te escucho, te acompaño, te abrazo, estoy contigo, el no enjuiciamiento, jamás enjuiciar a la víctima, la labor conjunta, ¿cierto?, con redes de apoyo, en este caso amigos, amigas, familia, la profesora, el profesor, personas que en el fondo sean de confianza, que a lo mejor no conocen tanto de este tema, pero quieren aprender más y nosotras también ahí les contactamos, les entregamos este primer kit de apoyo, ¿cierto? Y el apoyo psicológico, que en este caso es fundamental. Nosotras ahora estamos haciendo ahí un mini convenio para poder contar con unas horas también de terapia gratuita para víctimas de este tipo de violencia. Lo estamos viendo, así que pronto yo creo que los vamos a estar anunciando con una compañera de Valdivia. Y dentro de eso, les quería mostrar ya como para ir finalizando nuestra campaña por la discusión del proyecto de ley digital es real. Este contenido lo pueden encontrar en nuestras redes sociales, tanto en Amaranta ONG como en el repositorio específico de este proyecto, que lo voy a dejar acá, que se llama Somos Aurora CL. También en Instagram, en Twitter, en Facebook. Y también tenemos un TikTok como Amaranta ONG, donde vamos subiendo también algunos contenidos al respecto. Y ahí está esta campaña que se llama Digital es Real, porque en el fondo lo que ocurre en Internet es real, y nos pasa que muchas veces las personas tratando de aislarse de este tema, o como lo decía hace un ratito Yari, tratando de como decir que esto no pasa en su comunidad o en su espacio, en su entorno, te dicen que no es real, que esto se acaba apagando el computador, o si cierras la sesión en un dispositivo, y no es así. De hecho, hay niños y niñas que no tienen redes sociales, pero aún así han terminado expuestos en estas porque alguien les creó una cuenta paralela, alguien subió una fotografía de ellos o de ellas. Y ahí también es súper fundamental hablar no solo del consentimiento de cuando te etiquetan en una foto, sino también de lo que nosotros como adultos publicamos respecto a la gente que nos rodea. Yo he dado una batalla bien grande para que en redes sociales me pregunten primero antes de etiquetarme en una foto o en un contenido, porque muchas veces no sabemos y a lo mejor por etiquetar a una amiga o un amigo estamos dando a conocer su ubicación, el café que frecuenta siempre, no sabemos si a lo mejor está viviendo violencia de género y no quiere compartirlo y estamos subiendo la biblioteca donde va todos los días, o estamos develando el trayecto a la casa, o justo en el buzo sale la insignia de tu colegio, etc. Nos parece sumamente importante hacernos estas preguntas. ¿Cómo estamos habitando Internet? ¿Qué comparto de mí en Internet y qué comparto del resto? Sobre todo del resto. Creo que usualmente se nos hace ver Internet como algo súper individualista y es todo lo contrario, es una red de redes, es un tejido colectivo. Y es un tejido colectivo donde también podemos subvertir solo el uso de las redes sociales. Cuando usualmente hablo de feminismo y tecnología, uno lo asocia a lo que ve en Internet en estos momentos, que es redes sociales y grandes buscadores, pero también hay formas de hacer colectivas a través de este espacio, hay compañeras feministas que tienen sus propias servidoras, que transmiten radios en distintas partes del mundo, que hacen contenido de activismo y resistencia, hay comunidades indígenas que también están avanzando respecto a crear sus protocolos de uso de Internet. En Colombia hay una experiencia muy bonita también al respecto, de utilizar Internet en el fondo, no solo como las grandes plataformas quieren que lo usemos, sino también planteando otras formas de encontrarnos ahí.
Y bueno, dentro de eso, claro, acá está nuestra campaña, está todo el material disponible en nuestras redes. Para nosotras la idea es que Internet sea un espacio seguro y en el fondo que nadie pierda su voz en Internet, porque nos pasa y ocurre muchas veces que quien vive violencia en espacios digitales quiere restarse de este espacio para siempre, y nosotras no queremos eso, queremos que en el fondo, me carga el término, pero te empoderes, que te reapropies de tu propio dispositivo y que en el fondo puedas seguir adelante. Dentro de eso tengo un sueño ahí medio loco que siempre lo comparto por si alguien también lo quiere replicar, y es precisamente poder crear servicios técnicos feministas, mujeres, disidencias, personas que sean un espacio seguro, por ejemplo, para configurar tus dispositivos o para arreglar tu pantalla. Nos hemos dado cuenta que muchos de los casos de filtraciones de archivos íntimos ocurren cuando llevas tu celular a formatear o cuando le vas a cambiar la pantalla y alguien se quedó con tu información personal. Recuerdo el caso de una animadora muy conocida que sustrajeron fotografías íntimas de ella y su marido a través de estas plataformas y a través de estos mecanismos. Entonces también pensar en una internet feminista también nos lleva a pensar en cómo nos apropiamos de nuevo de nuestros propios dispositivos. Y bueno, dentro de eso se marca esta campaña que les decíamos, Digital es Real. Ahí ustedes la pueden encontrar. Y dentro de eso quería mostrarles algo bien bonito, que es, a ver, voy a dejar de compartir un momento, que es algo para responder a lo que aparecía en un principio respecto al anonimato. El anonimato también puede ser positivo, puede permitir que ciertas corporalidades se expresen en Internet, y es justo lo que quería mostrarles por acá. Ay, ¿dónde está? No lo encuentro ahora. Que, a ver si está acá, es que es un proyecto brasileño, ahí está. Ahora lo encontré. Y es que es un fanzine que precisamente aborda la idea de cómo habitar otras corporalidades a través de Internet, y creo que está caído. A ver, está cargando. Si carga, se los muestro. No, no está caído. Después se los puedo enviar si quieren, porque lo tengo guardado. Y era un proyecto que en el fondo nos mostraba cómo en Brasil distintas corporalidades se han dado espacio en Internet y han permitido alzar la voz sobre lo que está haciendo, por ejemplo, Bolsonaro en ese país, y han creado un proyecto muy bonito de habitar otras corporalidades en este espacio. Lamentablemente en estos momentos está caído. Acá está. Ahora sí lo encontré. Así que se los comparto. A ver. No sé si se ve ahí. No sé si lo están viendo. Si alguien me puede poner en el chat. Así como. Sí. Ya. Ese monstruo que está en español, inglés y portugués, se los voy a dejar ahí en el chat también por si le quieren echar una miradita después. Que es Identidades para nuestra vida cotidiana, y en el fondo es un fanzine LGTBIQ+, donde se aborda por qué el anonimato también nos puede proteger y puede permitir habitar otras corporalidades en este espacio, cómo Internet también nos permite ser una, nadie y 100.000, cómo podemos encontrar otras formas de explorarnos, de habitarnos. ¿Qué pasa cuando soy una identidad seudónima, por ejemplo? Cuando soy otra, cuando soy un avatar, cuando soy una fotografía de un personaje que no existe. ¿Qué pasa cuando quiero ser absolutamente anónima y cómo poder lograrlo? ¿Y qué pasa cuando también soy una colectiva, en este caso, por ejemplo? ¿Qué pasa cuando soy redofem? ¿Cómo interactúo con el resto de personas en este espacio? Y también cómo se habitan otras corporalidades y en este caso identidades monstruo. Así que ahí también es un fanzine muy bonito, les recomiendo echarle una mirada porque también contiene mucha información para poder reflexionar sobre otras formas de habitar Internet. Y junto con eso, y ya para despedirme, les quiero compartir también este proyecto que es de una colectiva llamada Segu Digital y que se llama Que Mercurio retrógrado no afecte tus comunicaciones. Es un cuestionario bien cortito,
que pueden realizar, es completamente seguro, no pide ningún tipo de dato personal, y te permite saber qué tanto de ti, qué tan expuesta estás tú, tu colectiva, tu espacio, tu familia en Internet, y cómo podrías mejorar eso. En el fondo te entrega tips y te entrega recomendaciones para poder planificar tus comunicaciones de una forma mucho más segura y también mucho más consciente. Es algo que se puede hacer, por ejemplo, como actividad, es algo que puedes hacer en tu casa, puedes responderlo después, ahí se los dejo en el chat. Y nos permite también reflexionar respecto a cuánto de nosotros compartimos en estos espacios. Dentro de eso, y bueno, ahí les contaba, en Amaranta pueden encontrar mayor información, nosotras también trabajamos con varias colectivas amigas, hemos estado ahí desarrollando un trabajo muy bonito con compañeras de otros países, en Hiperderecho en Perú, en Argentina también, con Cultivando Género en México, con las luchadoras también allá, y creo que el mensaje que les puedo entregar es que precisamente las redes de contención parten por la inquietud de aprender más de estos temas, de no sentir que Internet nos tiene que abrumar. Muchas veces cuando pensamos en seguridad digital pensamos en todo lo que tenemos que configurar, en todo lo que tenemos que avanzar, y puede ser un trabajo diario, dedicarle 5 minutos diarios, revisar las configuraciones de seguridad, eliminar fotografías antiguas que a lo mejor no queremos que estén dando vueltas en Internet, ir avanzando paso a paso en esto, y también poder ir haciéndolo de forma colectiva. Les voy a dejar para ya cerrar el kit de primeros auxilios digitales que hicimos hace un tiempo. Está para imprimir, está en formato fanzine, está directo, si lo quieres tirar a la impresora, está listo. También ahí en la página van a encontrar información sobre cómo combatir las fake news, actividades que se pueden hacer a nivel escolar, están todos nuestros estudios también para descargar. Hay un fanzine sobre VIH, cómo hablar VIH, de condón interno y condón de pene, como en espacios educativos, hay de todo. Así que ahí también pueden echar una miradita a la página. Esperamos pronto actualizarla, tenemos deseos de poder postular algo para poder cambiarla y volverla más accesible. Pero ahí también van a poder encontrar nuestro kit de primeros auxilios digitales y divulgarlo, difundirlo, pegarlo en todos lados, ahí donde alguien lo necesite leer. Así que eso, no sé si tienen preguntas, si quieren agregar algo, pueden usar el chat, levantar la manito, lo que ustedes quieran. Veo varios corazones ahí y me pasa que usualmente este tema es muy abrumador porque es mucha información y uno queda así como boom, y con ganas de hacer cosas o de averiguar más o de leer más o de visitar distintas páginas. Así que ahí también está toda la disposición para poder acompañarla en ese proceso. Ahí no vengo tampoco a imponer nada, sino la idea también es que nos vayamos encontrando con la tecnología de las maneras que estimemos convenientes. Y ahí les voy a dejar mi cuenta de Instagram por si también ahí quieren seguirme, y a veces igual comparto cosas. La próxima semana voy a estar haciendo un taller específico de seguridad digital para comunicadores en zonas de conflicto, activistas, disidencias, personas que están buscando difundir la nueva constitución, etc. Ahí en mi Instagram hay más información y en el Instagram de Amaranta también. Así que va a ser una jornada de 3 días, van a ser 3 capacitaciones distintas. La mía va a ser en seguridad digital en las comunicaciones, la otra va a ser seguridad física y la otra va a ser, creo que, salud mental. Así que ahí también mega recomendado por si alguien quiere hacerlo. Oye, Karen, te agradecemos porque la información estuvo como precisa, muy bien explicada, y yo por mi parte copié todos los links para después ir revisando detalle por detalle, así que te agradecemos mucho. No sé si hay alguien que tenga alguna duda antes de que se vayan. Nos gustaría que nos saquemos una fotito para después subir en las redes sociales también, así que si pueden prender las cámaras también, sí. Y Súper. nuevamente, muchas Con gracias. consentimiento, por supuesto. Sí, Claro, las si es que quieran, posible, ¿no? por eso, las que quieran. O pueden cambiarse el nombre también. Si alguien no quiere que aparezca su Oh, nombre, ¿verdad? puede ponerse otro nombre. Eh,
lo que gusten. Y ahí Veo para ahí ver. también algunas amigas y conocidas, veo a la Pauli Bernal que está ahí entre las asistentes. Con la Pauli fuimos compañeras en periodismo. Sí mandó ahí como un emoji. Nah. Así que nada, feliz también de que nos podamos encontrar en estos espacios. Muchas gracias por el tiempo, así que ahí Rocío ahí nos comentas si las fotitos o Ya. las que Son quieran, son dos obviamente. páginas, así Sí. que voy a sacar la primera página. A las 1, a las 2 y a las 3. Ahí está una página, espérenme. Estoy con mente. Y voy por la otra. A las 1, a las 2 y a las 3. Y ahí está la otra. Estamos todas pegadas ahí en la entrada. Oye, qué interesante todo, me gustó muchísimo. Sí. Muchísimo. El concepto de primeros auxilios digitales me encanta. Como, siento que como que cuando nosotras pensamos, por ejemplo, en los protocolos de violencia de género en la escuela, a mí hasta ahora no se me hubiera ocurrido pensar, por ejemplo, que estos protocolos tienen que tener una vertiente digital también. Como Porque por lo súper general no se importante. ve eso. Sí. Hay colegios que pasan el tema de las dick pics y no se hace nada porque no hay un protocolo y no saben cómo abordar esos temas. Entonces esto es como que viene todo perilla para todos y todas acá. Así que Incluso para una que a veces no sabe cómo sí. tomar precauciones necesarias, suficientes. Pero Y sí, ese hay un test montón de también. casos en los colegios, de grupos de WhatsApp que se mandan fotos de las compañeras que hacen esto, que hacen esto otro. Y claro, pues no se problematiza nada, terrible. ¿No? Y claro, y además responde, como lo decía hace un rato, también a este continuo de violencia. En el fondo no es un tipo de violencia nueva, es la concepción de que el cuerpo de la mujer es un territorio conquista. O sea, es lo mismo que venimos peleando respecto a la educación sexual integral, las dificultades para su implementación, ¿cierto? Las trabas que nos encontramos en la sociedad, porque precisamente si el cuerpo de las mujeres no fuera objeto de morbo, no ocurrirían estas filtraciones, porque en estos momentos hombres y mujeres comparten fotografías íntimas. Los adolescentes también respecto a la exploración de su sexualidad, pero siempre terminamos conociendo las fotografías de ellas. Y en el fondo eso también está muy ligado a lo que ocurre en todos los planos, en el fondo, respecto a este tema. Entonces, no nos podemos hacer cargo de solamente el ciberbullying, no sé, bloqueando el internet, por ejemplo, en la sala de clases, sino que en el fondo, si seguimos repitiendo estereotipos machistas, etcétera, se va a seguir dando. Y me parece muy potente también que se generen estos espacios, que lo conversemos, estén ahí atentas a las redes de Amaranta, porque probablemente pronto vamos a sacar más material extra. Ahí si alguien está en Santiago, después le puedo regalar algunos stickers que tengo acá. Hay para imprimir también, todo el contenido que hay en la página está disponible para imprimir, está liberado, así que también ahí si necesitan compartir algo al respecto, háganlo nomás. Sí. Aquí por chat dice, me encanta que se eduque sobre las formas de habitar el mundo cibernético de forma segura. Somos responsables de reconocer el riesgo sin dejar que nos restrinjan su uso. Sí, Así Sujei que, dice acá, fui víctima de esas páginas de confesiones por compañeras de la universidad. Sí, lamentablemente la violencia digital además permite que tanto hombres, mujeres, distintas expresiones y distintas identidades también generen estos espacios de violencia. Y es muy potente además cuando te enteras que es alguien de tu círculo cercano, personas con las que compartes, con las que a lo mejor interactúas día a día, pero que utilizan este espacio para violentar. exactamente. Qué fuerte. Sí. Qué Sí, es fuerte. fuerte, por lo mismo hay que abordarlo, yo creo que en comunidad, en colectividad, como lo estaban haciendo ustedes, ¿cierto? Como en grupo. Hay una actividad bien bonita que a mí me gusta replicar cuando hacemos en colegio, y probablemente acá si hubiésemos tenido más tiempo también la habría hecho, que es, pero que prefiero que sea análoga, que es agarrar una cartulina y sentarse con un grupo de amigos, de amigas, de jóvenes, quien sea, y crear
tu propio manifiesto para habitar Internet. En este caso, ¿qué reglas quieres poner para tú habitar este espacio? Por ejemplo, en mi caso, yo no quiero depender de mis dispositivos, entonces yo me voy a desconectar de Internet a las 12 de la noche, por decir algo, o a las 10 de la noche, o a las 8 de la noche, o a la hora que sea. O, por ejemplo, jamás voy a etiquetar a una amiga sin pedirle el consentimiento. O, no sé, quiero habitar una identidad virtual y no mi identidad corporal, así que voy a usar solo avatares. ¿Qué pasa si alguien no me responde? ¿Qué pasa si peleo con una amiga por un posteo en redes sociales? ¿Vamos a pelear a la vista de todos? ¿Vamos a hablar de este tema en privado? Lamentablemente Internet tiene esta inmediatez, pero por otro lado puede jugar en contra respecto a las comunicaciones y a lo mejor no leemos lo que la otra persona quiere decir como en respecto a expresiones, en el fondo a lo mejor lo leíste de la forma que no era, a lo mejor era una ironía, como la idea también es ahí que cada persona se pregunte cómo quiere habitar este espacio, qué datos quiere entregar, cuáles no, y eso también permite generar este como manifiesto feminista que es algo muy bonito y plasmarlo en un fanzine, en un cartel, en algo, y tratar de agregar cosas nuevas todos los días. Y lo importante que también mencionaste es como lo que estaban hablando ahí, Sujei, que tiene la manito arriba de todo esto, las redes de apoyo, que es necesario cuando uno vive algo así, una violencia ya por internet y todo. Así que es importante esas también. Sujei tiene la manito arriba. Sí, hola compas. ¿Saben qué? Ni siquiera, así como haciendo memoria, yo ni siquiera lo había considerado como violencia digital el que hayan subido esta confesión. Ahora recién como me hizo clic, porque claro, la universidad igual muy activista, entonces sabemos que a las mujeres con ideas siempre somos histéricas y locas. Entonces iba por ahí, digamos, este post, pero criticaron desde mi forma de pensar, hasta mi forma de vestir, hasta mi forma de caminar, hasta mi apariencia, que si era feo, que si era linda. Fue, no sé, un párrafo gigante solo de críticas. Y ya yo ya estaba como en tercero de la U y yo más o menos podía sospechar quién era porque uno sabe con quién se lleva bien, quizás con quién no le van a gustar tus ideas. Por lo tanto, yo como uno igual, o sea, igual me afectó, pero no así pero de rabia, ¿cachai? Yo sé que para otras puede ser totalmente distinto y de hecho cuando traté de encarar a la persona, porque fue en realidad como un grupo, mi, mi reclamo, aparte de decirle que íbamos a ser futuros docentes, que estamos haciendo como violencia en anonimato, que para mí era terriblemente preocupante que futuros docentes ya estuvieran ejerciendo ese tipo de violencia, era en el sentido de que el poder de sus palabras podía, en mí no iba a ser, digamos, tan para derrumbarme, digamos, pero en otra persona que quizá, o si me hubieran pillado en otro momento mentalmente, ellos no podían saber en qué pudiera haber terminado para mí, en sentido, no sé, de pensamientos suicidas, de depresión, de lo que fuera. Entonces, cuando yo encaré y les dije todo esto que les estoy diciendo, obviamente que no lo aceptaron, pero después yo igual lo sabía, y ni siquiera había pensado, ahora como con todo esto, ni siquiera había pensado que había sido violencia digital. Y eran todas estas, había una página de la universidad, era como confesiones o del bio, una cosa así. Y todos los días, pero eran confesiones como de, no sé, como de que me gusta tal y en el anonimato, o saludos para tal persona. Pero esa vez para mí fue directamente un ataque. Claro, partí por mis ideas, pero terminó como en todo. Y claro, yo casi lo cuento como una anécdota, porque como esa página era pública y tenía mucha gente en Facebook, después como que todo el mundo me preguntaba, así como, y eso significa que muchas personas lo leyeron, una infinidad de personas lo leyeron, porque aparte decía mi nombre, y yo, muchas Sujei no hay tampoco, ¿cachai? Entonces como que se pudiera confundir era muy raro. Pero claro,
ahora haciendo clic me causa mucho como nexo, en el sentido de que yo siempre supe que porque fui yo, tuve ese impacto, pero siempre consciente de que si hubiera sido otro tipo de compañera que hubiera estado en un momento difícil, o fuera otra forma de afrontar los problemas, hubiera tenido un desenlace quizás mucho más catastrófico. Y no medimos la importancia de las palabras o del daño que se puede causar a través de las redes sociales y lo que queremos hacer por dañar simplemente. Eso. Totalmente, totalmente. De hecho, por lo mismo, enfrentar este tipo de comentarios y este tipo de exposición, sobre todo en la adolescencia, termina siendo tan problemático y tan peligroso, porque te da esa sensación de que no hay escapatoria. Y creo que Internet, claro, propicia eso, porque como propicia esta idea del acecho permanente, no sabes cuándo la persona duerme, cuándo está en su casa, cuándo no, cuándo puede estar afuera de la tuya, etcétera. Entonces, por eso también es tan necesario potenciar estas redes de cuidado y de espacios seguros, porque precisamente podemos, como decías, no estar en un momento bueno respecto a nuestra vida en general, y esto nos puede golpear aún más fuerte. Así que por eso también es importante transformarnos también en espacios seguros, ¿cierto? Para que otras personas puedan abordar estos temas. Acá veo también, claro, Marta menciona que el colegio donde trabaja, no solo los estudiantes se han visto expuestos por parte de las páginas, sino que también han opinado sobre los cuerpos de docentes mujeres, cosificando, generando gran incomodidad por la exposición. Sí, lamentablemente, y eso es parte también de lo que justamente estábamos conversando, de lo que ocurre con estas páginas y también con el uso que se le da al anonimato en estos espacios. Y creo que, claro, es un problema multidimensional. Mientras no lo abordemos desde todas las aristas, lo vamos a seguir encontrando, porque la solución en este caso no es restringir Internet ni las redes sociales. El problema es mucho más profundo, ¿cierto? Y tiene muchas más ramificaciones al respecto. Así como tampoco sirve expulsar a 2 niños y llevarlos a otra comuna, ¿cierto? Entonces también ahí hay una discusión que hay que generar y un tema potente que nosotras, bueno, también hemos estado tratando de levantar, hemos estado desde el día 1, hemos entregado también los antecedentes de los trabajos que hacemos ahí al Ministerio de Educación, hemos estado tratando de levantar el tema. Nosotras somos poquitas, de hecho el área de violencia de género en Internet lo abordamos con Cecilia, somos 2 personas, pero nada, hemos levantado harto ruido, así que ahí también las invito después a compartir ahí parte de la campaña, porque digital es real y nos debe importar a todos. Rocío tiene la manita arriba. Sí, no me parece interesante el comentario de la compañera, porque creo que también todo esto de la digitalización también se ha utilizado como para coartar a veces a las mismas profesoras, po. Por ejemplo, yo recuerdo que en el liceo anterior donde trabajaba, claro, el riesgo como o el susto era como que, me acuerdo que cuando yo llegué pregunté si había que usar delantal y me dijeron que para los varones no era obligatorio, pero para las mujeres sí. Entonces a mí yo dije, ya, así como ya. Y claro, me acuerdo que uno de los riesgos como que me advertían mucho era prácticamente que no me vistiera como Lola porque un estudiante podía sacar una foto. Entonces como que también una cuestión permanente que está así como, oye, como tú también puedes como ser cosificada y en el fondo también un modo de presionarnos a nosotras mismas por eso, pues que es complejo, pues, que quizás no sea el modo más pertinente de abordarlo. Totalmente, yo creo que ahí el tema y como lo hemos tratado de levantar es precisamente dentro de estos diálogos sobre el consentimiento y respecto sobre cómo utilizamos la tecnología sin el consentimiento de las otras personas, en este caso para captar fotografías, para realizar comentarios sobre otros cuerpos, sobre otras identidades, sobre otras corporalidades, etc. Yo creo que también ahí tiene que ir muy ligado al consentimiento precisamente y a cómo se aborda. Así que ahí también podemos conversar al respecto más adelante. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario que alguien tenga?
Yo creo que estamos bien, ¿ah? Yo creo que Y nos quedó es harto un para pensar. espacio para poder procesar la info. Sí. la info. Mucho que procesar. Yo sé que van a ir saliendo dudas después, pero ahí ya tienen el Mm. correo también, así que ahí si tienen otras dudas podemos seguir conversando y generando otros espacios. Les quiero dar un abrazo grande también, gracias Gracias por también, estar aquí Karen. también, porque es una hora tarde y como que en el fondo todos queremos desconectarnos de las pantallas en algún momento y las veo acá así súper motivadas, así que también eso me pone muy contenta. Muchas gracias nuevamente por el tiempo, la dedicación y por toda la información que nos brindaste, que a todas ya quedamos harto para pensar y para seguir aprendiendo y leyendo con todas las páginas y la información que nos brindaste también. Así que muchas gracias por eso nuevamente, Karen. Gracias a ustedes también. Un abrazo grande. Muchas gracias por Gracias, Karen. Que estén muy Un bien. abrazo. Chau, chau. Chao. Gracias a todas, a todos por estar Sí. acá, a todos. Un Por la abrazo. participación, por todo.